Gracias, presidenta. Esta ocasión es motivo para hablar con mucha claridad de la paulatina y sistemática militarización que vive este país. Y no solo en materia de seguridad pública. Se le está entregando a las Fuerzas Armadas una parte de la renta nacional. Se ha decidido que repartan fertilizantes, se ha decidido que repartan útiles, se ha decidido que sean contratistas y constructores del aeropuerto Felipe Ángeles, del de Tulum, del de Chetumal, se ha decidido que sean concesionarios en las construcciones del Tren Maya e incluso que las ganancias de esas obras y la administración de las mismas sea para las Fuerzas Armadas. Nos preguntábamos, cuando empezó esta administración, ¿cuándo y cómo van a regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles? Ahora nos tenemos que preguntar cómo les vamos a quitar la renta nacional que se les está entregando. Desde la época de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se cuestionó ese modelo. Lo que resulta increíble es que este gobierno esté caminando esa misma senda, pero de la peor manera. Y no podemos acompañar, no solo en labores de seguridad pública, sino en otros, que las Fuerzas Armadas estén realizando labores que corresponden a las instituciones civiles. Cuando el COVID en su momento se le dieron 4,000 millones de pesos al Ejército Mexicano y no al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquellos que abanderaron desde la oposición y la izquierda la labor de construcción democrática para que el Ejército no cumpliera funciones indebidas. Este Senado mandató una Guardia Nacional Civil y todo el tiempo se hace una Guardia Civil militar. Instalaciones militares, reclutas militares, capacitación militar, es más, militares en funciones que solo desempeñan su función con una banda que dice Guardia Nacional. El Senado mandató otra cosa. Ahora bien, no debe entenderse que el ejercicio de nuestras atribuciones sea a perjuicio de alguna otra institución. La fiscalización y la revisión son parte de nuestro mandato. Y lo que queremos en esto llamado transición democrática es que las Fuerzas Armadas se incorporen a la normalidad y dejen ese estado de excepción producto de un pacto revolucionario donde el ejército era el hermano no reconocido, pero sí en la mesa del poder. Queremos a las Fuerzas Armadas como parte de las instituciones de la democracia. Y una de las cosas es revisar los expedientes. ¿Quiénes son? Sabemos, y eso sí, presidenta, lo tengo que decir, hasta cerca de mediodía, los que no somos parte de la comisión pudimos acceder a la información. Eso es un hecho. Hay gente que no forma parte de la comisión. El Grupo Plural no tiene nadie en la Comisión de Defensa. El Pleno es el soberano y decide y no tenemos acceso a esa información. No hubo acceso a información y no es falta de confianza, no debe entenderse como falta de confianza. El ejercicio de nuestras atribuciones no puede ser falta de respeto a institución alguna. ¿Cómo así? Es como pensar que porque la Suprema Corte dicta una sentencia que no nos gusta, entonces eso es falta de confianza. El respeto a las instituciones republicanas es en atención a su mandato. Y nuestro mandato es fiscalizar, revisar, cerciorar. Al menos una de las personas incluidas en la lista que leyó la Secretaría está incluida en un proceso de amparo. Al menos una, presidenta. Y no quiere decir desconfianza a las Fuerzas Armadas, quiere decir ejercer nuestra labor de escrutinio en certeza de que no haya violación a los derechos humanos o un individuo que esté cometiendo alguna práctica fuera de la ley, que no quiere decir que la institución toda. ¿Y por qué se hace esto hoy, presidenta? Porque el 20 de noviembre hay un desfile militar y se dan los ascensos. El ejército tuvo 8 meses, como nos dijo el presidente de la comisión, y a nosotros nos dan unas horas. ¿Cómo así que en 8 meses decide el ejército y nosotros unas horas en fast track? Este procedimiento tiene que cambiar. Tenemos que tener el tiempo suficiente, así como lo hace la Comisión de Justicia, para revisar a los jueces. Se entrevista, se revisa con toda consistencia, incluso hasta que cumplan sus obligaciones, por ejemplo, con sus familias. Aquí no sabemos si hay militares que están denunciados por no pagar la dieta para su familia y sus hijos. Ni siquiera eso pudimos hacer.
Esas son parte de las funciones que le corresponden al Senado, así como lo hacemos con los jueces. ¿Por qué no hacerlo con los militares? En ese sentido debemos entender normalidad democrática significa también romper el estado de excepción de las Fuerzas Armadas. Y la revisión, ¿Puede concluir, termino, por favor? no significa falta de respeto a la institución armada. Hemos dicho, y lo dijo el coordinador de nuestro Grupo Plural, la manifestación de respeto a la institución. Pero también revisemos lo que hacen los individuos con independencia. Esa es la discusión de fondo, Presidenta. Muchísimas